nuestro trabajo, nuestro trabajo de preparación y selección y trabajo para lo que va a ser nuestra próxima versión del Magíster en Gestión y Dirección de Empresas para la industria minera, que vamos a iniciar alrededor de abril del próximo año. Y hemos querido modificar un poquito la actividad, no una charla tan informativa como han sido las anteriores, sino que hemos invitado al profesor Rodolfo Camacho, que es profesor de nuestro programa, para que nos ilustre y nos dé algunos hints y algunas ideas respecto de uno de los cambios más relevantes o que se han incorporado a los modelos de negocio y estrategias de las compañías mineras, tanto a nivel internacional como nacional. Pero antes de presentar y darle la palabra a Rodolfo, nos gustaría mostrarles un pequeño video que no está completamente terminado, pero igual queríamos compartirlo con ustedes en esta ocasión. Es poquito, 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo, ¿ya? Ya, Estelita, a ver si nos resulta. Ya, un minuto. Ay, perdón. Eso está súper claro. Sí, ahí va. Múltiples desafíos llevan a los distintos actores de la industria a adaptarse y acelerar el paso hacia la minería del futuro. Este sector, como motor de desarrollo económico y social del país, no ha estado ajeno a estos cambios. El Magíster en Gestión y Dirección de Empresas para la Industria Minera es parte de este espíritu innovador. Durante la pandemia, la industria ha mantenido su continuidad operacional y producción, instalada en la era digital, adoptando nuevas formas y modelos de trabajo, innovando en el desarrollo de nuevas herramientas de gestión y manteniendo su excelencia al optimizar sus procesos y tareas. Este magíster aporta herramientas de punta a una industria que requiere ejecutivos y profesionales transversales, con capacidades de liderazgo, altamente adaptativas e innovadoras, conectando con la sustentabilidad y las nuevas exigencias de la sociedad, además de fomentar la incorporación de la mujer a más cargos directivos. Avalado por la excelencia académica de la Universidad de Chile, con profesores de clase mundial, conectando con la experiencia de los principales ejecutivos de la industria. El programa entrega pluralidad de visiones, con alumnos provenientes de diversas empresas y especialidades, que favorece la construcción de conocimiento. El programa entrega a los alumnos competencias integradas en 3 áreas relevantes propias del negocio. Fundamentos del negocio minero como eje principal. Gestión de negocios y habilidades directivas, poniendo énfasis en los principales desafíos que enfrenta este sector en el mediano y a largo plazo. Te invitamos a ser parte de una potente red a nivel nacional e internacional. Magíster en Gestión y Dirección de Empresas para la Industria Minera, formando líderes para la minería del futuro. Bueno, muchas gracias, Estela, por tu video, muy interesante. Y ahora quería decirles que me siento muy honrado de presentar a Rodolfo Camacho. Como les decía, él es profesor de nuestro programa. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, Rodolfo. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee 30 o más de 30 años de experiencia en Chile, Australia, Estados Unidos y América Latina. Tiene una amplia experiencia en los mercados ambiental, energético y minero. 13 años en BHP en diferentes roles de riesgo, salud, seguridad, medio ambiente, comunidades, incluyendo Head of Risk, operaciones globales como gerente de medio ambiente. Trabajó en FEB Dodge, actualmente Freeport-McMoRan Copper and Gold, como director de servicios medioambientales en Sudamérica, y antes de FEB Dodge desarrolló su carrera como consultor ambiental durante 15 años, principalmente enfocado en proyectos de energía y minería. Bueno, sin más, adelante, Rodolfo, y muchas gracias de nuevo por tu participación en esta actividad. Muchas gracias Enrique, muchas gracias por la presentación. Muy honrado de estar hoy día con ustedes y poder contarles un poco y motivarlos quizás a los que están considerando el magíster como una opción para un par de meses más.
Y en particular quizás mostrarles una mirada, un enfoque que tiene que ver con lo que fue mi trayectoria en BHP en los últimos años, donde la gestión de riesgos pasó a ser parte central del quehacer de la compañía, a propósito de una experiencia traumática, como suele ser los grandes cambios dentro de las compañías. Tienen su origen muchas veces en experiencias difíciles y duras, y en el caso mío, tuvo que ver precisamente con lo que sin duda algunos de ustedes o todos conocen o recuerdan, que fue la tragedia de Samarco en el 2015, donde un tanque de relave, ustedes saben, ahí en el estado de Minas Gerais, en Brasil, colapsó y resultó en la tragedia y la muerte de 19 personas, y todo muy terrible. Y eso generó un cuestionamiento dentro de la compañía respecto de por qué estaban pasando ciertas cosas, por qué había ocurrido todo esto, y una de las causas raíces, una de las causas principales de esta tragedia fue una deficiente gestión de riesgo. Y producto de eso, básicamente lo que ocurrió es que a una serie de personas que estábamos en distintas áreas de la compañía, en mi caso particular, yo estaba a cargo de la gestión de sustentabilidad en América, nos invitaron a unirnos al grupo de riesgo para tratar de darle una nueva mirada, tratar de incorporar consideraciones comunitarias, ambientales, cambio climático, agua, etcétera, a lo que tradicionalmente había sido la mirada de riesgo mucho más centrada en el mundo financiero. Y por lo tanto se generó un grupo completamente nuevo de personas que habíamos estado trabajando, entre comillas, en temas de riesgo, pero en forma bastante acotada, y teníamos el mandato de realmente hacer que lo que en el papel se decía que era un risk-based decision making process, una toma de decisiones basada en riesgo, fuera realmente una toma de decisiones basada en riesgo en todos los aspectos de la compañía y en todos los ámbitos de la compañía. Entonces, lo que tengo ahora para compartir con ustedes son unos poquitos slides de cómo se estructura esta conversación. Y me gustaría compartir la pantalla ahora para mostrarles algunas cosas, a ver si les hacen sentido y les sirven, ojalá, de motivación a lo que viene. Supongo pueden verla bien ahí, ¿no? Y como les decía, este concepto de riesgo es para todos conocidos. Intuitivamente todos sabemos qué es lo que es riesgo, o creemos saber, pero me gustaría reforzar un par de ideas a propósito de lo que fue nuestra experiencia, y que es bastante simple. Y quiero partir con esta imagen que creo que a todos nos genera un grado de ansiedad, un grado de preocupación, un grado de como que esto no me gusta demasiado. Y quiero destacar tres elementos que van a sonar un poco teóricos, pero que creo pueden ayudar a entender lo que viene después, que tiene que ver con el peligro. Voy a usar a propósito la palabra peligro, el peligro que representa el agua para esta niñita, lo expuesta, y ocupo intencionalmente la palabra expuesta, lo expuesta que está esta niñita a caerse al agua, y tercero, lo vulnerable, y sigo ocupando palabras intencionalmente, lo vulnerable uno intuye es esta niñita en caso de caerse al agua, porque uno supone, ¿cierto?, que ella no tendría cómo, uno no, intuye que no sabe nadar, básicamente. Y esa combinación hace que esta imagen genera una cierta ansiedad, ¿no? Genera como una sensación incómoda para los que lo estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia fundamental con esta misma niñita cuando ya está más grande? No genera la misma ansiedad, la misma reacción, ¿verdad? El agua sigue estando allá, el peligro del agua está, ella sigue estando expuesta, está muy cerca del agua. Sin embargo, algo cambió. Y cambió la vulnerabilidad, y ocupo esa palabra, insisto, intencionadamente, cambió nuestra percepción de decir, probablemente ella ya sabe nadar. Hay algo en ella que la hace menos vulnerable. Y esos tres elementos, el agua como un peligro, la cercanía de ella al agua, la exposición al agua, y la habilidad de ella de nadar o no nadar, la vulnerabilidad de ella al agua y a la cercanía, esos tres elementos
es lo que nosotros llamamos riesgo. Es decir, la intersección en distintas situaciones de un peligro, de la exposición a ese peligro y la vulnerabilidad. Porque la verdad es que si esta niña o mujer estuviera en el centro, en el jardín de su casa, no veríamos probablemente el mismo peligro. Si la niña en la foto inicial no estuviera tan cerca del borde del agua, ¿cierto? Tampoco veríamos esa exposición. Y si estuviera con sus padres caminando de la mano, tampoco la veríamos demasiado vulnerable. Entonces, lo que les quiero transmitir es que parte del aprendizaje, y que el programa insiste mucho en esto durante las clases que hacemos con los profesores Jacques Clerc y Juan Carlos Olmedo, es realmente estructurar la conversación en torno al riesgo, tratando de ser muy disciplinado en esta combinación de elementos de peligro, exposición y vulnerabilidad, para realmente identificar qué es lo que puede salir mal, entre comillas, y cómo manejamos estos tres elementos. Cómo podemos hacernos cargos del peligro para ojalá removerlo, cómo podemos reducir la exposición y cómo podemos mejorar o manejar la vulnerabilidad. Y esto obviamente no es nuevo, esta definición de riesgo que es peligro por exposición, por vulnerabilidad. Y por favor no piensen que esto es una multiplicación aritmética, no, esto es la combinación, digámoslo así, de peligro, exposición y vulnerabilidad es lo que se conoce como riesgo, y esa es una definición de las Naciones Unidas de hace mucho tiempo, y que en particular quienes la desarrollaron más fueron los del United Nations Office for Disaster Risk Reduction, que es el UNDRR que está puesto ahí, porque ellos fueron pioneros en cuando manejaban las catástrofes mundiales, de cómo hacemos para que estos grandes eventos de incendio, inundaciones, terremotos, volcanes, etcétera, que hemos visto hace poco, pudieran manejarse mejor. Y se articuló internacionalmente esta definición de riesgo en base a estos tres elementos, que como insisto son bien intuitivos si ustedes lo piensan, pero a la vez reflejan que muchas veces no somos capaces, si no tenemos una inducción formal, no somos capaces de distinguir estos tres elementos, y eso hace que a nivel de empresa, a nivel de compañías, a nivel de sector, no seamos a veces muy hábiles. Y como les insisto, esto que ahora parece más razonable, más estructurado, no lo era así en BHP cuando tuvimos la tragedia de Samarco en noviembre del 2015, ya poco más de 6 años. Ahora, todo esto está bien, y ustedes dirán, bueno, pero esto, yo no voy a hacer un MBA para saber esto, pero aquí se conecta con una parte súper interesante, y es que las compañías necesitan, por lo tanto, identificar estos tres elementos. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? Y no es un ejercicio que parece muy fácil, pero no lo es al final del día. Y los invitaría, antes de mostrarles la imagen siguiente, a que pensaran, cada uno de ustedes, a nivel individual, si alguien les preguntara cuáles son los 3 riesgos más importantes a nivel planetario hoy, ¿cuáles dirían ustedes que son? Piénsenlo un segundo. ¿Cuáles son esas 3 cosas que son los más importantes? Y les voy a mostrar el resultado, que es lo que el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, acaba de publicar en forma virtual, porque obviamente no hubo Davos este año ni el pasado, pero una vez al año el Davos entrega la identificación de riesgos globales para que todas las economías, negocios, etcétera, se identifiquen. Y el resultado es el siguiente. Estos son los riesgos más severos a escala global para los próximos 10 años. En color verde están los relacionados a medio ambiente, en azul los económicos, bueno, este es bien, naranjo geopolíticos, societarios, los rojos, y lila, morado, los tecnológicos. Los 3 más relevantes, los riesgos más severos a los que se enfrenta el planeta hoy, según el Foro Económico Mundial, son ambientales. La falla en la acción climática, los eventos extremos de clima y las pérdidas de biodiversidad. Y si ustedes agregan el número 7 y el número 8, el daño al medio ambiente por efecto humano y la crisis por recursos naturales, estamos hablando que la identificación básicamente dice que los mayores riesgos vienen por el lado ambiental. Ojo con el número 4,
que tiene que ver con la cohesión social, que quienes vivimos en Chile, y entiendo que hay algunas personas que no son de Chile escuchando esta charla, lo conocemos bien y lo hemos experimentado de primera mano, cómo la no identificación de un riesgo de cohesión social llevó a un estallido que ha significado tremendos cambios para la sociedad chilena y que estamos todavía viendo cómo los vamos a resolver. Pero noten ustedes la presencia del tema climático, biodiversidad, etcétera, en esta discusión. Para darles, y no sé cómo fue el resultado del ejercicio de ustedes, no sé cuántos de ustedes, y no es la ocasión para compartirlo, pero es un buen test de cuán conectados están ustedes, o no, con lo que gente que se dedica a esto en forma profesional y sistemática, identifica como riesgos globales, y cuán conectados o no están con las bajadas que esos riesgos significan para cada uno de nosotros. Voy a tomar solamente el número 3, que es el de biodiversidad. Uno no lo nota, pero este gráfico, que es un informe de KPMG del 2020, publicado a mediados del 21, muestra la caída en la población de más de casi 21.000 especies de mamíferos, aves, peces, etc., tomando como valor referencial el de 1970, como 100% o 1, y el valor que estamos hoy día experimentando como población, que es menos del 40%. Eso que parece bien dramático, tiene bajadas bien interesantes. Tiene bajadas tan interesantes como, por ejemplo, que si ustedes tienen niños, o ustedes fueron niños en la década del 70, y probablemente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido en la década del 70, pero cada uno de ustedes ubíquese en su infancia en esa línea de tiempo. Cada uno de ustedes, dependiendo de dónde vivió, tuvo el privilegio, tuvo la oportunidad única de disfrutar de un medio ambiente con muchísimas más especies de mamíferos, de aves, de peces, de anfibios, de reptiles, que la generación anterior. Y los niños que están disfrutando y los adultos que estamos disfrutando de la adultez hoy, hemos dejado de ver una cantidad importantísima de especies que ya no existen, que se extinguieron y que no las vamos a ver nunca más, salvo en alguna National Geographic o en algún documental. Pero a eso se refiere, son elementos centrales, importantes a la vida de todos nosotros, a la calidad de nuestro ecosistema, y la pérdida en biodiversidad es uno de esos ejemplos que es así de dramático. Estamos hablando de ese nivel de caída. Volviendo al tema de cohesión social, lo que tienen aquí es una representación de los riesgos de inequidad a nivel internacional. En el cuadrante superior a la derecha están los países más desiguales, y ahí pueden ustedes ver en un puntito muy chiquitito, si pueden ver mi cursor, ahí está Chile. Uno podría decir, si esto uno lo hubiese anticipado mucho antes, diría, pucha, todos estos países probablemente requieren de una mirada mucho más cuidadosa de sus respectivos gobiernos respecto de cómo manejan el tema de la inequidad. Chile no es el caso, y podría incluso argumentarse que es un ejemplo de mal manejo de riesgos sociales, de cómo generando una condición de inequidad de este tipo, no te haces cargo proactivamente para evitarlo. Y ahí el barrio, entre comillas, donde está Chile, como ustedes ven en este mapa de riesgo de inequidad, es un barrio con Brasil, con México, Colombia, Lesoto, complejo. Y en el otro extremo, obviamente, están los nórdicos clásicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Ahora, siguiendo con este mismo ejercicio, los invito a que también por 15 segundos digan ustedes, está bien, eso está bien para economistas, gobiernos, etcétera. ¿Cuál sería la misma respuesta si la pregunta fuera cuáles son los principales riesgos mineros? Si ustedes trabajan en empresas mineras, tienen cierta cercanía, piensen, ¿qué responderían ustedes si les preguntan en una reunión el lunes, oye, X, ¿cuál es el mayor riesgo que experimentamos como compañía? ¿Qué responderían? La respuesta, y esto es una de las respuestas, este es el estudio de EY del 2021, y pueden ver ustedes en el lado rosado, según como lo ven, está el ranking 2021, en el lado azul o verde está el ranking 2022. En el ranking 2022, los 3 primeros riesgos
son relacionados con sustentabilidad y medio ambiente. El número 1 es medio ambiente y asuntos sociales. El número 2 es descarbonización. El número 3 es la licencia para operar, o en inglés license to operate. Sorprendentemente el número 4 es geopolítica. Lo que tienen acá para el 2021 son las flechitas de cómo se movieron en el ranking. Cuánto subieron, cuánto bajaron. Pero noten ustedes que para el 22, el grupo de expertos de EY, que básicamente lo que hace es entrevistar a una gran cantidad de ejecutivos y personas vinculadas a estos temas, concluye algo no muy distinto de lo que concluyó el Foro Económico, ¿no? El Foro Económico Mundial, de que hay una dominancia de temas ambientales, de sustentabilidad, descarbonización, cambio climático, colóquenle ustedes el nombre que quieran, ambientales, sociales, licencia para operar, geopolítica, en el top 4. Y estoy seguro, porque eso nos pasaba también a nosotros, cuando hacíamos esta pregunta a nivel ejecutivo y nivel de directorio, no coincidían con esto, no coincidían y había una gran dispersión. Y esa es parte del ejercicio que de nuevo queremos en el módulo de sustentabilidad, hacemos en este MBA, es cómo vincular estos temas a lo que el mundo externo le está diciendo a las compañías mineras: preocúpense de esto, sean más hábiles, sean más astutos. El mundo cambió y ustedes necesitan dejar de preocuparse de los riesgos tradicionales, y no dejar de preocuparse, de mantener el mismo nivel de disciplina, por supuesto, en temas de seguridad, en temas de producción, etcétera. Pero hay una serie de otras cosas que están cambiando y que históricamente no han sido tratadas del mismo modo. Y por lo tanto, lo que llamamos sustentabilidad parece ser central, ¿cierto?, a esta conversación que estamos teniendo, de cómo estos temas parecen ser, por lejos, los más riesgosos a nivel global y los más riesgosos a nivel de compañía minera. Y probablemente si ustedes lo hicieran para el vino, los salmones, la tecnología, va a dar cosas con algunos matices, pero parecidas. Y por lo tanto, sustentabilidad es central a esta conversación, y por eso la importancia de este tema, y en el programa lo tratamos en forma bien detallada. Y lo que quiero hacer ahora es rápidamente mostrarles algunas ideas de este tema. Quien ven aquí en la foto es Gro Harlem Brundtland. Ustedes probablemente lo ubican, fue la primera mujer, primer ministro de Noruega, a principios de los 80, política destacadísima, fundadora del Partido Liberal Noruego, etc. Pero entre muchos otros roles, tuvo el rol central y fundamental de dirigir esta comisión, que se terminó llamando la Comisión Brundtland, pero que finalmente originalmente se llamaba Our Common Future, que generó la primera ever definición de desarrollo sustentable, que es la que ustedes ven ahí, y que todos ustedes la han escuchado alguna vez. Un poco de trivia a propósito de ella, de Gro Harlem. Algunos de ustedes se acordarán de la tragedia, del asesinato terrible que ocurrió en una isla en Noruega hace 10 años, esto fue el 2011, donde un loco asesinó a 70, 80 niños jóvenes que estaban en unas jornadas de reflexión. Fue muy publicitado. Bueno, la intención original de ese asesino era matarla a ella y a todos estos niños, pero por un cambio de agenda de ese día, ella se fue más temprano, y este asesino llegó un par de horas más tarde. Si no, ella habría sido también asesinada en esa tragedia terrible de hace años, a propósito de que a ella la llamaban, precisamente por la influencia que tuvo este trabajo que ella dirigió a nivel de Naciones Unidas, con esta comisión que lleva su nombre hoy. La llamaron en Noruega la madre de la nación. Y eso generó en estos grupos de extrema derecha, neonazis, esta locura de querer asesinarla, y que finalmente ella se salvó, pero fue muy terrible. Bueno, cierre de la trivia. Gro Harlem Brundtland creó esta definición, su comisión, que tiene la fortaleza de ser la más difundida. Permitió que todos ustedes, que la han leído, la han escuchado obviamente más de alguna vez, la entienden, esto de que hagamos algo para satisfacer nuestras necesidades, pero que ojalá mi hijo y mi nieto pueda disfrutar de esto. Cosa que la verdad no estamos haciendo. Ustedes vieron la curva recién de biodiversidad. Claramente no estamos haciendo que nuestros hijos y nietos sean capaces de ver las mismas águilas, los mismos zorros, los mismos rinocerontes, los mismos osos que tuvimos la oportunidad de ver nosotros. Claramente no lo estamos logrando. ¿Y por qué no lo estamos logrando?
porque esta definición, si bien es intuitiva, tiene la debilidad de que es muy vaga, es difícil de transformarla en política pública o en elementos de gestión a nivel de compañías. Y por lo tanto, lo que se ha producido después de eso, en el tiempo, es una evolución donde esta regla, y que se la menciono solamente, pero que en el programa, que tiene un programa específico de economía verde, respecto de los manejos de capital y stock de capital, tiene esta definición terrible, decimos hoy, de que el stock de capital no puede disminuir a lo largo del tiempo. El stock de capital es capital productivo, capital humano, capital natural. Pero esta definición tiene el tremendo problema que permite, ¿cierto?, el reemplazo de una forma de capital por otra. En la medida que el capital total se mantenga constante, uno podría, ¿cierto?, estar dispuesto a decir, bueno, voy a sacrificar entonces el capital natural, porque se trata de que lo único que me interesa es que el total se mantenga o aumente, o al menos no disminuya. Puedo eliminar cualquiera de los tres, y el más vulnerable de ser eliminado, obviamente, es el capital natural. Ojo, y lo vamos a tocar después, el capital humano es muy relevante también. Pero este efecto reemplazo de capital natural por otras cosas es lo que hace, por ejemplo, que tengamos esta colectiva decisión de decir, bueno, entonces reemplacemos el Amazonas por soya, o eliminemos humedales altoandinos en el norte de Chile para poder alimentar faenas mineras, o eliminemos bosque nativo para poder hacer muebles de chips, etc. Entonces, esa sustentabilidad débil es la que requiere ser corregida para hacernos cargos nuevamente de la conversación de riesgo, y esa sustentabilidad fuerte básicamente hace lo que es bien intuitivo, es decir, está bien mantener el capital, pero necesitamos definir un capital natural crítico, cosas que no estamos dispuestos a que sean sustituidos, cosas que no estamos dispuestos a sacrificar. Y esa conversación puede ser, no estoy dispuesto a sacrificar ciertos humedales, no estoy dispuesto a sacrificar glaciares, no estoy dispuesto a sacrificar bosque nativo, no estoy dispuesto a sacrificar el Amazonas, o hasta qué punto no estoy dispuesto. Y esa conversación, como digo, la tratamos en profundidad en el programa, en el sentido de cuáles son esos límites y cuáles son casos en que hemos sobrepasado esa línea, que hemos ido más allá de ese capital natural crítico, y todos ustedes conocen casos en Chile y en otros países donde, producto de esta sustentabilidad débil, hemos puesto en situación vulnerable a este capital natural crítico. ¿Cuál es la solución? Y este es el enfoque de Hartwig Solow, que es un premio Nobel de Economía que se dedicó a estos temas. Básicamente, y en esto el caso chileno en particular es bien interesante porque es el caso del cobre, es un recurso natural no renovable, por más que la vida de nuestros activos sea muy larga, es en esencia no renovable, y por lo tanto, lo que se trata esta ecuación, recuerden ustedes, de capital productivo, capital humano, capital natural, es reinvertir las rentas en la creación de capital productivo, humano, natural. Sin duda, queremos que nos vaya bien, pero necesitamos mantener un capital natural crítico intacto. Necesitamos como sociedad definir dónde está el límite de nuestro accionar en términos de capital natural. Lagos, glaciares, selva, bosque nativo, etc. Mar, ríos. Pero además necesitamos mejorar significativamente el stock de capital humano. Si no construimos capital humano, no vamos a poder salir de este círculo una vez que ese recurso natural se extinga, que por definición se va a extinguir en algún minuto. Entonces, ¿cómo mejoramos el capital humano? Colocándonos límites al capital natural, de manera de poder mejorar la suma de todas las formas de capital. Y eso genera estas preguntas bien interesantes a nivel de compañía, a nivel de gobierno, donde sea que estén ustedes trabajando, de cómo identificar y medir ese capital natural. ¿Dónde está? ¿Tengo algo cerca mío que tiene algún valor o no? Y si existe, ¿cómo lo mantengo intacto? ¿A quién tengo que convencer? ¿Y cómo lo hago para convencer a ese directivo, a ese directorio de que ese humedal, ese bosque, merece ser mantenido intacto? Teniendo de nuevo, como digo, esta amenaza de la sustentabilidad débil, de que estos aumentos de ingresos no garantizan per se el cuidado de ese capital natural ni la creación de capital humano. Y genera, por lo tanto, esta trilogía que ustedes
han escuchado muchas veces, estoy seguro, que es el triple bottom line, o los tres ejes, que son el desarrollo económico, el desarrollo comunitario, capital humano y la responsabilidad ambiental, que son los tres ejes de la sustentabilidad, es decir, ser exitosos en la creación de capital productivo, ser exitosos en el desarrollo económico, manteniendo una responsabilidad ambiental importante, que es el capital natural, creando y fomentando desarrollo de capital humano. Pero eso es difícil, en la teoría más pura, es un triángulo equilátero, ¿cierto?, donde todas nuestras decisiones son absolutamente equilibradas y cuidamos y hacemos que todo sea armonioso, pero en la vida real eso no es así. Obviamente, cada uno de nosotros toma decisiones día a día en un triángulo que no es así de equilátero. Cada uno de nosotros toma decisiones económicas, toma decisiones de educación y creación de capital humano con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestro medio ambiente, que no son así. Y eso se traduce en que cada uno de nosotros, lejos de este triángulo equilátero, tiene distintas maneras de ver la vida, tiene distintas maneras de valorar ciertas cosas. En el triángulo de aquí más abajo, uno podría ser probablemente caricaturizando, este es el triángulo que probablemente motiva a un operador de bolsa que hace trading diario, donde su único objetivo es maximizar ingreso económico. Probablemente este triángulo más achatado, perdón, es el de una ONG, donde los temas de medio ambiente y personas son muchísimo más relevantes que el económico, que no tiene demasiada relevancia. Y el resto, pucha, cada uno tiene una forma de ver la vida, una forma de ver su existencia y su modo de proceder. Y el desafío es cómo hacemos para que ese triángulo individual que cada uno de nosotros tiene, a través de un programa como el MBA, se informe, se fortalezca, sea más robusto, de manera de ojalá impulsar que esa organización migre hacia un triángulo un poquito más equilátero y no permanezca, como probablemente algunos de ustedes intuyen, como un triángulo más parecido a esto, que es lo que desafortunadamente uno todavía observa en muchos lugares. Y es difícil y requiere obviamente mucha decisión, mucha energía. Y como insisto, el programa en lo que es sustentabilidad está estructurado en base a un módulo muy robusto de economía ambiental, temas de sustentabilidad como lo que estamos presentando, pero además con un módulo de energía muy relevante a propósito de la irrupción de las energías renovables que cambian dramáticamente mucho de estas conversaciones que antes eran económicas, en el sentido de que la renovable no era económico, hoy día sí lo son, y cómo el impacto de meter renovables genera toda una serie de ventajas ambientales, etc. Súper relevante también el mismo informe que les mencionaba de KPMG, y esto tiene mucho que ver con ustedes, si es que deciden hacer el MBA. La toma de decisiones de sustentabilidad dejó de ocurrir abajo en la organización. Esta encuesta refleja qué es lo que los ejecutivos y los miembros directorios de muchas compañías estiman debiera ser, en el sentido de dónde está la mayor responsabilidad para la toma de decisiones de sustentabilidad y ESG, que es Environment, Sustainability and Governance, Social and Governance, perdón. La respuesta mayoritaria es que tiene que estar a nivel al más alto nivel de la compañía, idealmente con el Chief Executive. Y de ahí cascadearse. Históricamente, los que somos más viejos vimos aparecer este modelo de sustentabilidad con un jefe de sustentabilidad por allá abajo en el organigrama, sin mucho poder, haciendo algunas cositas que paulatinamente ha subido, pero si alguna lección hemos aprendido es que para que esto realmente funcione tiene que ser top-down, tiene que venir un mensaje claro y directo desde arriba, y por lo tanto, todos ustedes quienes cursen este MBA van a tener un cambio probablemente en la trayectoria de sus carreras, y es importante porque en la medida que ustedes estén más arriba en la organización, ojalá puedan llevarse estos conceptos para que su toma de decisiones, escalada en el tiempo, tenga este triángulo, ojalá lo más equilátero posible. ¿Qué hacer? Como decía, bueno, es manejar todos estos riesgos que rápidamente les he querido mencionar, cuidando el capital natural del país, sin duda, y mejorando el capital humano. Y cierro con una estadística que es muy terrible para el caso de nosotros los chilenos, que tiene que ver con precisamente capital humano en los países miembros de la OECD. Lo que ustedes ven ahí
es la estadística OECD. En las barras verdes representan básicamente los años de escolaridad, el porcentaje de adultos que tienen bajo nivel de educación, en términos formales de educación, y los puntitos ámbar o naranjo representan el porcentaje de adultos con un bajo nivel cognitivo. Y lo pueden ver después más en detalle, pero ese bajo nivel cognitivo se refiere a la capacidad de entender lo que se lee y la habilidad de realizar operaciones matemáticas relativamente básicas. Y como ustedes ven, Chile desafortunadamente todavía tiene un nivel muy alto de adultos con un bajo nivel de educación, pero todavía más preocupante, tiene el nivel más alto a nivel de OECD de adultos con bajo nivel cognitivo, es decir, una población importante de adultos que es incapaz de entender productos de todo. Y aquí se empiezan a conectar toda la conversación anterior que hemos tenido de riesgo de inequidad social en términos de educación, acceso a mejores oportunidades, inequidad ambiental, calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, es muy relevante que en esta conversación de la industria del cobre como una industria de recursos naturales no renovables, la creación de capital humano es clave. Y si alguna falla probablemente ha tenido Chile, es que necesita definitivamente mejorar esa creación de capital humano para mover a Chile, pese a sus increíbles indicadores macro, mover a Chile hacia el lado izquierdo del gráfico en términos de tener un porcentaje de adultos con un mejor nivel de educación y con un mejores niveles cognitivos. Eso, Enrique, me pasé un poco en el tiempo, pero con eso termino. No, no importa que te hayas pasado. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu brillante y sugerente presentación. En realidad, tenemos que pensar un poco más en lo que tú expusiste, ¿ah? Porque a mí me pareció muy, muy reveladora y aprendí mucho, ¿ah? Quería, antes de la ronda de preguntas, darle la palabra 1 o 2 minutos a Daniela Salinas, que es nuestra encargada de marketing y comunicaciones, para que nos entregue alguna información más relacionada con el programa, y luego volvemos, Rodolfo, si te parece, Muy bien. a la ronda de preguntas, ¿ya? Muchas Daniela. gracias, Enrique. Aquí lo estoy escuchando, muchas gracias. Rodolfo, excelente presentación. Muchas gracias también por estar con nosotros hoy. A todos señalarles los que están presentes, contarles un poquito en lo que estamos como programa. Estamos preparando, ¿no es cierto? Nuestro proceso de admisión está abierto para todos quienes quieran participar y postular a nuestro MBA. Y contarles que tenemos una página donde ustedes pueden ingresar, pueden postular y hacer las preguntas. Vamos, aquí Claudio está accediendo. Pueden hacer las preguntas que requieran. A ver, esto es muy sencillo. Ustedes ingresan a un portal de postulación, donde ingresan sus datos, su documentación, y luego pasan a una siguiente fase que es una entrevista académica, donde se recogen sus antecedentes, ¿no es cierto? La idea de esa entrevista es poder conocerlos a ustedes, resolver inquietudes, y finalizar este proceso de postulación, ¿no es cierto?, con los antecedentes de la facultad. Ahora, esto pareciera que fuera muy extenso, muy complejo, no se preocupen. La idea es que todos sepan que tienen nuestra asesoría, nuestro acompañamiento para resolver las dudas que estimen convenientes. Así que yo me quedo aquí atenta, si alguien me quiere mandar después un mensajito interno o un correo, yo muy feliz de poder ayudarlos a cada uno de ustedes. Bueno, y como dato importante, nuestras clases parten a final de abril, principios de mayo de este año, ¿ya? Para que se manejen un poco los tiempos. Bueno, muchas gracias, Daniela. Yo sé que hay algunas preguntas en el chat ya, ¿no? Pero si quieren, levantan la mano o les damos la palabra para que sea una cosa más fluida y una conversación. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión o pregunta, aprovechando la presencia de Rodolfo. Bueno, dado que nadie pregunta, yo quiero hacer una pregunta que espero no sea muy comprometedora para ti, Rodolfo. Yo siento que en el último tiempo, y posiblemente la pandemia
nos hizo reflexionar profundamente a todos en cosas que no estaban presentes en la agenda pre-pandemia. Las compañías mineras han progresado, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal, mucho en lo que es su función objetivo. O sea, y han transitado de alguna manera a que su función objetivo contenga, por así decirlo, la satisfacción un poco de los requerimientos de todos sus stakeholders, ¿ya? Incluyendo no solo el objetivo de maximizar utilidades, seco, por ejemplo, sino que objetivos relacionados con las comunidades, rol más social, etc. Me encantaría, si es posible, recibir tu opinión, si tú aprecias esa misma tendencia, porque yo creo que es súper, súper importante y es un legado muy, muy interesante que creo yo nos está dejando la crisis. ¿Mm? Sí, no, sin duda, buena pregunta, Enrique. Sí, sin duda la pandemia obligó a un nivel de disciplina. Disciplina por un lado, repriorización por otro, de qué cosas vale la pena hacer, cuál es la mejor manera de hacerlas, cómo nos relacionamos efectivamente con stakeholders. Y yo te diría que la raya para la suma sigue siendo positiva, y es todavía más positiva probablemente de lo que era antes de la pandemia, producto de este esfuerzo de optimización y de repensarnos todos de qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. También es cierto, sin embargo, que como en todas las cosas, dentro de lo que uno habla como sector minero, hay un cierto grado de biodiversidad, por seguir usando esta palabra, de diferencias entre compañía y compañía. Y ahí están todos los rankings que todos ustedes pueden mirar y que sin duda algunos han mirado, de cuál es el desempeño, según estos mismos stakeholders, no nosotros, como compañía, ¿cuál es el desempeño que los stakeholders miran de nosotros y cómo nos evalúan? Y ahí hay un montón de rankings de cuán sustentables, cuán amigables son ciertas compañías y cuánto no. Y ahí uno ya puede empezar a distinguir esta tonalidad de colores, si tú quieres, de compañías que en el agregado, estoy de acuerdo, han avanzado en la dirección correcta y están haciendo muchas mejores contribuciones, pero que a nivel individual se empiezan a notar diferencias, algunas más relevantes, otras no tanto, pero que en general, diría yo, mi mirada es que efectivamente la pandemia produjo una serie de disrupciones complicadas y difíciles, más allá de lo que es la tragedia humana, toda la gente que ha muerto, pero que permitió esta repriorización, esta reasignación, esta nueva mirada en la evaluación de riesgos precisamente, y en enfocarse en las cosas que realmente hacían la diferencia, que eran importantes y que eran, como decías tú, el compromiso que tenían estas compañías con su propósito esencial, con todos sus stakeholders. Sin habiendo, sin embargo, esta biodiversidad, diría yo, y eso es lo que hace interesante este programa, en el sentido de reconocer cuál es esa biodiversidad y los espacios de mejora que cada compañía sigue teniendo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Carolina la veo con su mano levantada. Por favor, Carolina. Sí, me encantó todo lo que trae Rodolfo porque creo que bueno, podríamos ampliarlo a nivel país, pero solamente yéndonos a lo que nos interesa, la industria minera, todos los cambios políticos, sociales a los que estamos viéndonos expuestos. Yo estoy en varios chat mineros y todos, no, si no, estáis loca, no va a pasar. Y vemos que está pasando, que están pasando los cambios. Se aprobó la ley del royalty minero en el Parlamento, si no es porque tenemos Senado, no lo hubieran parado, pero ahora lo más probable es que vamos a tener solamente una Cámara, que ya están los constituyentes diciendo que van a eliminar el Senado. Entonces, como todos los cambios en política que no lo hubiéramos esperado, estos cambios sociales, o sea, nuestra industria o las empresas lo previeron y qué podría pasar si es que tienes alguna
algún diagnóstico. No sé si diagnóstico, pero... Sí, sí. No, buena pregunta, interesante, porque precisamente, como ustedes se pueden imaginar, mi rol con BHP, yo ya salí de BHP, ahora estoy dedicado a las clases, estas cosas, pero mi último rol era de Head Global de Riesgo, entonces me tocaba periódicamente interactuar con el directorio de la compañía, que ya estábamos en modo global, así que el directorio era una serie de cajitas en una pantalla con gente repartida por el planeta. Y una de las preguntas más recurrentes a principios del 2020 fue ¿por qué este riesgo social no estaba mapeado en el registro de riesgos de BHP Chile? Y no lo estaba. Y pese a todo nuestro esfuerzo en tener a las mejores personas en asuntos corporativos, legales, sociales, o lo que sea, nuestro proceso fue incapaz de capturar como un riesgo relevante esta inequidad, si pudiera yo colocarle un nombre, y por lo tanto cuando uno identifica un riesgo, para quienes están más familiarizados, quizás tú Carolina, de todas maneras, uno genera lo que se llaman los controles preventivos, los controles mitigadores, y trata de adelantarse, trata de darle un grado de anticipación, pero a tu pregunta no, fallamos con anticipar el riesgo social, y a nivel global, todas las compañías, y de hecho hicimos el ejercicio, salvo 4 a nivel global, todas fallamos, y no me refiero a mineras, 4 compañías en total, todas fallamos en identificar a la pandemia como un riesgo relevante para nosotros. BHP incluido, no teníamos el riesgo de pandemia como un riesgo para la compañía. Y si bien es cierto, pudimos reaccionar rápido y todo, pero nos pilló por sorpresa. Entonces, no tengo la verdad una receta o una mirada de qué es lo que viene para adelante, pero sí creo que en la medida en que la sociedad, ojalá los gobiernos y las compañías, tengamos esta disciplina de, una vez identificado un riesgo, estar constantemente pensando en esta lógica de prevención, mitigación, hace que todo esto avance de una manera más controlada. Pero la gran pregunta, quizás, que está ahí un poco en tu pregunta, Carolina, es ¿qué otra cosa está a la vuelta de la esquina que no hemos visto? Ya sabemos que cohesión social debimos haberlo tenido como país, sabemos que hay pandemia también. ¿Qué hay allá afuera? Y ese es el rol que todos nosotros debiéramos tener siempre, de estar buscando esa respuesta, pero eso ya es, eso es otra cosa. No sé si respondí bien tu consulta, pero esa es mi mirada. No veo manos levantadas y no sé, es Daniela, Daniela está ahí levantando su mano, ¿no? Qué bueno, Dani. Ah, no, era un aplauso. Me gustó Era un aplauso, ya, disculpa. el comentario de los ricos Bueno, que están no a la vuelta. sé, me gustaría si alguien más quiere hacer alguna pregunta respecto de los temas que abordó Rodolfo. Ahí dice Sergio Salazar, en mi asesoría tengo ayuda de todo tipo de riesgos. No sé, Rodolfo, a ver. A lo mejor, Sergio, si quieres hablarla, porque no veo la pregunta. Sí, porque no la alcancé a leer yo, se me fue. Hay una mano levantada. Dice la pregunta, Enrique dice, en mis asesorías tengo ayuda en todo tipo de riesgo desde el mercado de seguros privados. Por favor, me indica si este puede ser una alternativa. Gracias. Tengo ayuda. En mis asesorías tengo ayuda en todo tipo de riesgo desde el mercado de seguros privados. Por favor, me indica si este puede ser una alternativa. ¿Una alternativa para qué, Sergio? No entendí muy bien la pregunta. A lo mejor Sergio, ¿por qué no comentas tu pregunta parece que no somos capaces de tenerla bien clarita? Por favor. Gracias. Ahí ya me conecté con el audio. ¿Sí me escuchan? Gracias. Muy bien, perfectamente. Bien, excelente, porque yo actualmente trabajo como asesor para la gran minería. Me encuentro en Colombia porque me han pedido asesorías en el área minera del carbón principalmente. Y he tenido varios casos de los que Rodolfo mencionaba, que me parece interesantísimo,
en los cuales cuando hay un problema, ya sea social o situaciones incluso con la pandemia o con problemas muy serios de contaminación, el mercado de seguros, que son principalmente reaseguradores de Londres, de Alemania y otros, me han ayudado, en el sentido de que ciertas cosas de estos riesgos están asegurados por ellos. Entonces, claro, a ellos les conviene porque en algún momento, como ya ha sucedido, puede haber una contaminación en el mar, por ejemplo, que ha sucedido con el caso del carbón acá en Colombia, o problemas muy serios también para el personal que trabaja, ¿no es cierto?, en condiciones muy desfavorables, como sucede en casi toda Latinoamérica. Entonces, para ello ha sido bien interesante que yo esté en este campo, porque en algún momento el mercado de seguros y reaseguros tendrá que pagar los daños que finalmente suceden. Entonces, si la alta gerencia no toma decisiones, por supuesto, en un futuro pueden haber pérdidas millonarias. Y yo ya tengo, y yo ya tengo la experiencia principalmente en la minería del carbón. En el pasado sí la tuve en Chile, pero bajo otro esquema. Gracias, Rodolfo. Te agradezco para ver si, ¿no es cierto?, está bien que el mercado de seguros lo podamos involucrar para que ellos nos ayuden, ya que finalmente las pérdidas las van a pagar ellos. Sí, no, absolutamente, Sergio. Es muy cierto lo que tú dices. De hecho, en BHP, el grupo de insurance, como lo llamábamos nosotros, es parte del grupo de riesgo. Y ellos trabajan día a día, mano a mano con el equipo de riesgo, porque efectivamente los reaseguradores, todos los CHAP, todas esas compañías allá, todos ellos son los más interesados en no pagar siniestros. Ellos básicamente, el negocio de ellos es cobrar la prima y no pagar siniestros. Y trabajan muy estrechamente con nosotros y son habitualmente, sigo hablando en primera persona, con BHP, trabajan muy estrechamente con BHP y todas las compañías en lo que se denomina la identificación de riesgo. Ellos traen, porque están mucho más conectados con el mundo externo, preocupaciones y le dicen a la compañía, oye, estás mirando esto podría pasar, esto otro, porque de nuevo, forman parte del ecosistema de manejo de riesgo, y como insisto, y tú lo experimentas día a día, veo en primera persona, el negocio de los reaseguradores y los aseguradores es cobrar la prima, pero no pagar el siniestro. Entonces, a la medida que ellos influyen a la alta gerencia, mejoran su performance, su desempeño. Pero eso es complejo, como tú, me parece, lo has experimentado, porque son temas a veces en que, por la distinta forma de estos triangulitos que mencionaba antes, son conversaciones que la alta gerencia a veces no está dispuesta a tener, pero el rol de los reaseguradores y las compañías es central en esta conversación, sin duda. Sí, como experiencia, lo que tú dices, la he tenido, porque el reasegurador puede presionar a la alta gerencia. El problema con el cual yo me he visto involucrado es el de la inversión. O sea, yo trato de buscar un equilibrio entre lo que van a invertir y lo que van a futuro. Normalmente calculo entre 5 y 10 años el retorno de esa inversión. Rodolfo, aquí hay un par de preguntas, yo no las encuentro muy fáciles, igual voy a... Una, sí, la estoy viendo, sí. De sí, Julio, respecto de cuáles son como los riesgos que se avisoran, ¿ya? Sí. Que era un poco al tema al cual te referiste. Y lo segundo, respecto de las emisiones de CO2, dice la minería hay intenciones y declaraciones. Yo creo que también hay planes específicos, disculpa, perdonen que modifique un poquito la pregunta respecto de... pero quien pregunta es un poquito escéptico respecto al cumplimiento de las metas. No sé si tú tienes alguna Sí, yo creo que reflexión.
Esto varía obviamente de país en país. Yo diría que en el caso chileno, las emisiones de la minería a partir de este año y del 23 en particular, cuando todos los grandes contratos de energías renovables empiecen a entregar, van a haber disminuciones dramáticas de emisiones de CO2 del sector minero chileno, y eso está bien evaluado. Así que eso está en marcha. No se han notado todavía, pero ya todos esos contratos están firmados, las plantas se están construyendo, algunas ya están en operación. Yo tengo bastante confianza en que eso se va a cumplir. Yo diría que a la parte final de la pregunta, desde el punto de vista de riesgo, hay un elemento que todavía está dando vuelta, que está muy difícil, que son lo que se denominan las emisiones de alcance 3, que es las emisiones de CO2 de la cadena de suministro. El alcance 1, que es básicamente el consumo de camiones diésel, está con programas de reducción. El alcance 2, que es todas las compras de energía, los contratos de renovables ya están firmados. Pero la cadena de suministro, ahí hay un riesgo que está todavía en etapas muy preliminares y que requiere ser manejado. Pero yo estoy contigo, Enrique. Yo veo una ruta bastante clara y decidida respecto a lo que se está haciendo, con acciones reales y con números, que si bien es cierto no se han reflejado todavía, es solamente porque esas plantas solares y eólicas están terminando de ser construidas y están empezando a entrar en operación. Pero todos esos contratos tienen fechas de inicio ahora, en 22, 23, 24. Perfecto, perfecto. Bueno, hay quizás una última reflexión, pero esto es abusar porque estás acá, Rodolfo. Vale. Bueno, otro elemento que ha salido mucho después de la pandemia ha sido todo el tema de la transformación digital y el cambio, la innovación y el cambio tecnológico. Entonces, yo sé que tú no tienes, o sea, no eres experto en la materia, me vas a decir, pero me quedé preocupado a la luz del último cuadro sobre capital humano que mostraste, ¿no? O sea, a ver, un poco, ¿tienes alguna opinión respecto de lo que se está comentando en el sector minero como transformación, como innovación, etcétera? ¿Tienes alguna opinión? Pero, como digo, no tanto como especialista, sino que como con tu experiencia y con tu conocimiento del sector. Sí, sí, no, ciertamente no soy especialista, no pretendo serlo, pero sí les puedo comentar el nivel de la conversación a nivel de compañías, que sí me tocó estar presente desde la perspectiva de riesgo, obviamente, y de asociaciones gremiales. Es un desafío gigantesco y muy complejo. Muy complejo, en el sentido de Perfecto. que todas las habilidades cognitivas que todos los que estamos en esta sesión hoy tenemos, van a probablemente quedar obsoletas en los próximos 10 años o antes. Correcto. Todas. Todo lo que sabemos hoy, cada uno de nosotros va a quedar obsoleto básicamente porque va a estar disponible en tiempo real, online, con algún proceso de inteligencia artificial que va a superar esta charla. Va a haber un algo haciendo esta charla, no voy a ser un humano el que la haga. Y eso va a dejarnos a todos un poquito fuera de lugar. Y eso esa transformación digital a nivel compañías, cada una tiene sus planes. Yo conozco un par, son muy interesantes en el sentido del nivel de autonomía, es la palabra que ocupan algunos, que toda la operación va a tener en no mucho tiempo más. Y la única pregunta que está sin respuesta es cuán exponencial es la curva. Pero esto viene, y la forma que va a tener no lo sé, te digo no lo sé, pero claramente lo que a mí se me quedó muy grabado en la conversación con los especialistas es que tu conocimiento como persona va a estar obsoleto la próxima década, no te vamos a necesitar en cuanto a lo que sabes. ¿Y cómo te adaptas tú a eso? Es, bueno, reaprendiendo, estar constantemente reaprendiendo. Y eso encaja muy bien con este programa, porque de otra manera te vas quedando obsoleto, vas quedando agregando cada vez menos valor a las conversaciones que vienen. Bueno, Daniela, si te parece, nos acercamos al final de esta reunión. Yo quería reiterar nuestros agradecimientos, Rodolfo. Hemos abusado un poquito de tu tiempo,
venías programado para una actividad más corta, te pido disculpas, pero No, la un verdad agrado, un es que agrado. ha sido apasionante todo lo que hemos escuchado y has dicho, así que te lo agradecemos y ojalá que continúes apoyándonos en el programa como lo has hecho hasta ahora, porque el módulo de ustedes para mí es uno de los módulos centrales. ¿Ah? Entonces, eso. Daniela, ¿quieres decir alguna palabra final? Sí, bueno, Rodolfo, muchas gracias por exponer estos temas tan interesantes, ¿no es cierto? Muy contentos de que haya estado con nosotros en esta mañana y muchas gracias. Es un orgullo tenerte en el programa. Y bueno, Muchas a gracias a cada uno de ustedes. ustedes, los que están participando también, les mandamos un saludo afectuoso y contarles que, bueno, estamos aquí atentos y disponibles para resolver todas las dudas que necesiten y bueno, para seguir conversando y conociéndolos. Así que les hago esa invitación a cada uno de ustedes a que sigamos en contacto. Bueno, muchas gracias Estela por tu apoyo y no sé, pues De nada. esperamos verlos pronto y cualquier información, contacto, estamos a vuestra total disposición, o sea, dispuestos a aclararles las dudas que surjan. ¿Ya? Muchas gracias de nuevo, Rodolfo. Chao, No, nos gracias a vemos. ustedes. Chao.